Buenas tardes o buenas noches. Acá estamos otra vez en Muscanal con el programa La Otra Agenda, Enrique Echeverría y quien habla, Oenis Artú, para compartir el primer bloque de este programa, que es un poco ponernos al día con algunos hechos que han ocurrido. Una semana intensa, ¿no? Bastante. Por un lado, las novedades del plan de paz, las complejas novedades del plan de paz en Gaza, que ha conmovido a todo el mundo, todo este tema tan terrible de las muertes y de las pérdidas humanas y de las situaciones de inhumanidad que se han vivido en Gaza, y que, bueno, algo intercambiaremos de noticias. Después tenemos en nuestra cercanía la presentación de la carta que se dirigió a la OCE. La semana pasada tuvimos aquí a Patricia Ward, que nos estuvo contando cómo se había desarrollado la cosa, y hoy tenemos algunas imágenes de la presentación. De gente que fue a firmar y de los que hicimos la presentación. Acá Facundo nos está mostrando. Es una petición, ¿no? Que es constitucionalmente fundamentada, ¿no? Exacto. Estamos pidiéndole a la OCE, es decir, usando un mecanismo constitucional que permite pedirle a la OCE información sobre, en este caso es información sobre el estado del agua corriente que se está recibiendo en nuestras casas. Veremos qué informa la OCE, porque es de suponer que tiene que tener estudios actualizados, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí estamos en ese momento en la presentación, en la mesa de entrada de OCE, algunas caras conocidas, y veremos cómo responde el ente a esta petición, ¿no? Lamentablemente estamos en un país donde la cultura del secreto se ha instalado. Como naturalizado, ¿no? Exacto. Entonces, muchos organismos públicos y muchos jerarcas tienden a tomar decisiones o a ocultar información y ocultar, ya lo hemos vivido. Bueno, básicamente lo vivimos todos los días con el tema de los contratos que se firman en secreto, y que nos llevan a estar cada vez más dependientes, ¿no? Contratos de préstamo, contratos de entrega de recursos, contratos de concesión público-privado, pero que en definitiva hacen que nuestra economía y nuestros recursos naturales estén más comprometidos cada día con intereses financieros externos. Bueno, esto del agua es capital para los uruguayos, ¿no? Es un tema fundamental. Y antes de seguir con las otras temáticas que paso revista rápidamente, vamos a anunciar un tema que para nosotros es un poco histórico, ¿no? Es un tema de Leo Maslía, que Leo nos concedió hace algunos años al movimiento para usarlo, es decir, el tema Agua Podrida. Exacto. Y que en este caso contamos, es un video que fue grabado con la participación de valiosos artistas uruguayos. ¿Recordás algunos nombres? Sí, entre ellos, bueno, hay un tema afectivo de nuestra parte que es con Pelusa Vera, Estela Mañone. Bueno, ni que hablar, Estela Mañone también, que es del primer movimiento de nuestra causa, digamos, en el 2018 estuvo con nosotros. Y bueno, otros, no sé, creo que fue Ibarburu también, que es otro de los que trabaja. Lo van a ver ahora. Sí. Yo creo que es una cosa que es linda de ver. A mí siempre me gustó mucho ese video. Me pareció muy valioso, muy comunicativo de una situación. Sobre todo haberlo vivido, digamos, en carne propia. Todos los uruguayos, por lo menos del área metropolitana, recordarán de que íbamos a comprar bidones a los almacenes o a los supermercados en el 2023, ¿no? Exacto. Con el fenómeno de la seca. Exacto. En fin. Entonces, bueno, vamos a compartir ese video y después vamos a tener dos temas interesantes de también hechos
recientes. Uno es la aprobación en el día de ayer de la ley de eutanasia. A toda máquina, ¿no? Exacto, sobre el que hablaremos con algunos invitados. Y el otro es el hecho muy lamentable de los asesinatos cometidos en Argentina por Pablo Laurta, que han generado polémicas múltiples. Y ese tema lo vamos a analizar con Fernando Andach, exactamente, como semiólogo, está ya en el canal y vamos a poder contar con su análisis, sobre todo el análisis de las consecuencias y de las repercusiones mediáticas, el tratamiento mediático. Exactamente. Que ese tratamiento mediático también tiene una influencia capital para la ciudadanía, ¿no? Ahí está, exactamente. Bueno, entonces compartimos el video del tema Agua Podrida de Leo María. Agua podrida con casas al lado, agua podrida con gente al contado, agua podrida, agua podrida, agua podrida tapada de mugre, agua podrida que queda y se pudre, agua podrida, agua podrida, agua podrida, riqueza y miseria, agua podrida con cianobacterias, agua podrida, agua podrida, agua podrida, podrida, agua podrida, 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 agua podrida, podrida, agua podrida, 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 podrida. Muy bien, muchas gracias, Facundo. Bien, es una nota musical que este video nos ha acompañado desde hace años. Y sí, ahí apareció UPM. Claro, en la época de cuando empezamos con las protestas contra UPM. En el 2018. Estaban allí, Ney Peraza, Garo Araquelián y varios muy conocidos. Artistas. Bueno, en fin, lo que por supuesto Leo María, ¿no? A quien hay que agradecerle la generosidad permanentemente. De haber compartido muchas cosas. Y aparte Leo María nos ha acompañado en distintas instancias ante el Poder Legislativo, en el juzgado, en el judicial. Exactamente. Varias veces. Muy, muy cierto. Bueno, en definitiva, antes de introducirnos en la primera entrevista, que es la de Fernando Andach respecto al triste caso Laurta, hay algunas cosas que habría que mencionar. La primera, que no la mencionamos todavía, es una cosa interesante que pasó en la interna Frente Amplista, en la interna del partido de gobierno, y lo mencionamos por eso, no por un partido en sí, sino porque es la interna del propio partido de gobierno, que fue una reunión que bajo el título de Tenemos que hablar, se realizó a principios, hace unas pocas semanas, en las que militantes caracterizados del Frente Amplio cuestionaron algunos aspectos de las políticas del gobierno. Entre ellos, de alguna manera los voceros más destacados fueron el exdiputado del MPP, Esteban Pérez, y la dirigente de ATSS, Natalie Barbé, que formularon distintos cuestionamientos. Hay una frase de Natalie Barbé que es interesante cuando dice: llegamos al gobierno por izquierda y gobernamos por derecha. Exacto. Es decir, como cuestionando al gobierno no cumplir con los compromisos populares que había presentado durante la campaña electoral y a lo largo de su historia, ¿no? Entonces le cuestionan el bajo presupuesto para la educación, el no haber definido el cobro de un impuesto del 1% a los sectores más ricos de la sociedad, una medida que no está muy clara, pero está incluida en eso. En el caso de Natalie Barbé se pronunció claramente sobre el tema de las AFAP, es decir, la existencia de un sistema privado de seguridad social que el Frente se suponía que no iba a mantener.
Y que estuvo dividido cuando el plebiscito, ¿no? Exacto, y que generó divisiones, exactamente. Bueno, estas cosas son las que han sido planteadas, y lo cual tiene algo de positivo porque nada más triste que un país partido en el que los votos van o las opiniones van incondicionalmente hacia el partido de gobierno, hacia la oposición. Digo, como que es sano que exista en los partidos, dentro, en la interna de los partidos, planteamientos críticos. Era natural y en épocas pasadas. En épocas pasadas era muy normal. Lo planteó, en el caso de Esteban Pérez, planteó un problema de soberanía vinculado sobre todo a intervenciones de Uruguay en operativos de fuerzas de paz y bueno, una serie de visiones que son distintas a la que está expresando la cúpula de gobierno. Es una noticia, simplemente es una noticia. De que hay voces que cuestionan cosas en los distintos partidos, felizmente. Bueno, el otro punto que no podemos dejar de tratar, y que a mí personalmente me toca porque he sostenido, por lo menos desde mi punto de vista, una postura un poco atípica con respecto al tema Gaza, porque la visión general era como que todo esto era que todo esto es una postura de predominio o de conquista o de exterminio racial de Israel, y los hechos parecen estar mostrando que atrás hay otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Y bueno, prácticamente un proyecto de apoderamiento de ese territorio por parte de intereses económicos, que parecen estar representados por un lado por Donald Trump, que sabemos que expresa ciertos intereses económicos particularmente estadounidenses, y por otro lado figuras de los gobiernos europeos que más bien están orientados hacia el Foro Económico Mundial y hacia la Agenda 2030. Como Tony Blair, por ejemplo. Bueno, Tony Blair, pasa que ahora parece que a Tony Blair lo sacaron del staff. Aparecieron algunos dirigentes, algunos gobernantes árabes y después Arabia Saudita, ¿no? Pedro Sánchez, el español, sí, Arabia, no me acuerdo ahora, hay varios, Qatar entre ellos. Y apareció Pedro Sánchez y Emmanuel Macron empezaron a sonar en el asunto, lo cual da la impresión que hay una especie de llamado a interesados en invertir en esa zona, y uno se pregunta, yo me lo pregunto al menos, pero supongo que otros se lo preguntarán también, todos esos ataques que hizo Israel durante el proceso del ataque a Gaza, de desarrollar guerras con otros, el Líbano, Irán, por supuesto, Afganistán, Qatar, sí, pero digo, ¿qué habría pasado si eso hubiese dado lugar a una guerra generalizada, como en un momento pareció casi inevitable? Sí. Y bueno, posiblemente esta intervención empresarial que están haciendo habría ocupado un territorio mucho más amplio, ¿no? Es decir, esa invasión supuestamente pacificadora, pero en el fondo de copamiento económico. No hay que olvidar además que la Franja de Gaza, sin ir más lejos, aparentemente posee reservas de gas. Hay quienes especulan con que pueda haber petróleo. Siempre se ha dicho que no, pero es una cosa bastante... Yo he visto versiones encontradas. Y sobre todo es un lugar estratégico para el pasaje de combustibles de Oriente hacia Europa, por ejemplo. Porque uno de los pasajes más importantes que tiene toda la zona de Oriente Medio es donde está Irán, ¿no? El Golfo. Sí. Bueno, en definitiva lo que me parece que hay que vale a tomar en cuenta para esto es que cuando se nos manijea con que Israel y Gaza, Israel, no sé qué, pero curiosamente, cuando el asunto termina, quien termina ganando, quien termina apoderándose algo, es una conjunción de intereses
estadounidenses y europeos, y no sabemos de qué otro Algo origen, más. porque donde entran los fondos de inversión, después es imposible saber quién verdaderamente está detrás. No sé, hay que hacer un análisis, hay que estar muy atento a lo que vaya pasando, porque nada es lo que parece, ¿no? Esa es la... Exacto, y los fondos de inversión están presentes siempre, ¿no? Siempre. En Gaza, acá en Europa, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Si uno mira, Vanguard Group, BlackRock, Fidelity, en fin, una serie de fondos característicos que son fondos financieros, es decir, son empresas administradoras de fondos de inversión que están presentes en todos lados y son dueños de prácticamente, o figuran como dueños de prácticamente todas las empresas más importantes del mundo. También como efecto de las guerras, de todo lo que estás describiendo tú, venir, también está la construcción, ¿no? Ah, sí. Bueno, el caso de Trump, curiosamente, sí, aparte de esto, parece tener una impronta de Trump, ¿no? Es decir, como si, bueno... Él es un hombre claro, inmobiliario. Es un empresario de la industria inmobiliaria. Exacto. Y, bueno, ya lo había mencionado en su primera reunión con Netanyahu, había dicho que ahí se podía construir una especie de riviera turística de alto nivel. Exacto. Y después, yo creo que acá hay un matiz. Creo que es inevitable señalar que durante los inicios y buena parte de la invasión a Gaza, los dirigentes europeos se mostraban renuentes y críticos, y los grandes medios de comunicación incluso, y personajes muy mediáticos como actores de cine y músicos, hacían condenas contra Israel por la invasión a Gaza. Una vez que se anunció que había un negocio en el que iban a participar distintos intereses, eso se calmó y todos se sumaron a la jugada de paz que promovía Trump. Y bueno, y ni te cuento que si esto prospera, vaya a saber si no le dan el premio Nobel a la Paz. Del Nobel a la Paz a Trump. Es posible. Pero a mí lo que me interesa es que, sí, pero me interesa mucho es que tomar conciencia. Es claro, de cómo hay que mirar, cómo a veces no hay que creerse lo que nos dicen, la imagen que nos dan. Exacto. Porque el papel de Hamás en esto es muy poco claro, es decir, ya es información el hecho de que ya no es rumores, de que Hamás ha sido financiado y promovido por el propio Israel en su momento para evitar... Bueno, pero ahí hay un chispazo, ¿no? Que uno lo ve en las redes por lo menos, que hay gente que opina de que no. Que el tema de Hamás es Hamás en sí mismo. No es financiado por... Esto lo han dicho los israelíes, los cataríes. Sí, pero eso no se lee, no se acepta. Claro, lo que pasa es que hay información que todos sabemos. No, pero gente que tiene su inquietud y que lee. Bueno, en fin, no sé, perdón, pero digo, esto a estas alturas para mí es un hecho incuestionable. Y además, ¿cuándo surge Hamás y cuándo se independiza con Gaza? Cuando estaba hablando de la creación de un Estado palestino, el acuerdo Yasser Arafat-Rabin. Exacto, después lo limpiaron a los después dos. Los dos fueron asesinados. Exacto. Y inmediatamente Gaza se divide de Cisjordania, se separa de Cisjordania bajo la conducción de Hamás, y se constituye como una especie de territorio sometido bajo la bota de Israel, e impide de esa manera que se constituyera el Estado palestino. Hay declaraciones de altísimos dirigentes, incluido el propio Netanyahu, diciendo que ellos permitieron el desarrollo de Hamás, obviamente porque les servía para dividir a Palestina. Hay declaraciones de egipcios, de dirigentes egipcios, de dirigentes cataríes, o sea, todo el mundo sabe que hubo promoción de Hamás en ese momento frente a otros grupos de la región palestina por parte de Israel, porque obviamente era una estrategia útil y apoyo financiero y apoyo de armamento. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando uno llega al 7 de octubre y ve que hay ese ataque sin explicación, ¿qué objetivo tenía?
¿qué se buscaba? Simplemente cualquiera podía darse cuenta que atrás de eso se venía una masacre. Sí, no iban a ver, porque uno ataca, si iban a tomar Israel, no lo podían tomar. Claro. Eso como iba a terminar con que los masacraran, como efectivamente pasó. Y después encontramos que los que aparecen, nada por aquí, nada por allá, los que aparecen son intereses económicos que se van a tomar cuenta de ese territorio estratégico, y no sabemos qué deriva va a tener la cosa. Sí. En fin, es largo, es polémico, todos podemos tener opiniones distintas, pero me parece que hay que analizarlo con la cabeza abierta, porque Sí, y fría. porque los intereses económicos son los que en definitiva parecen estar definiendo, los intereses financieros son los que parecen estar definiendo qué políticas se aplican en muchas regiones del mundo, incluido Uruguay, ¿no? Ni que hablar. Incluido Uruguay. Esa es la cosa. Bueno, pasamos entonces a la entrevista con Fernando, y hablaremos sobre el caso Laburta. Pablo Laburta, de los crímenes cometidos en la Argentina. Este tema levanta roncha, no hay duda. ¿Por qué? Bueno, porque toca con el tema del feminismo, porque toca con el tema de los grupos masculinistas, Sí. y ese conflictivo entramado que se está generando, ¿no? Entramado que tampoco es totalmente, no es espontáneo, es decir, tiene detrás respaldos y manijas de uno y de otro lado. Son efectos de uno de los capítulos de la Agenda 2030. Exacto, todos. En fin, la ideología de género, sí, ¿no? Esto está ocupado, que se guste o no, la agenda pública, y veamos qué tiene Fernando para decir. Exacto. Hacemos un pequeño cortecito y volvemos con Fernando. Bueno, acá estamos ya con nuestro amigo Fernando Andach, semiólogo, profesor universitario en el Uruguay y en el exterior,
columnista de la revista Extramuros, y bueno, una persona, autor de mucha obra y de mucho artículo, y un analista para mí muy ameno, además de lo técnico, muy buen comunicador. Son los años de profesión. Es el oficio. Sí. Pero hay alguna cosa que también tiene que ver con la modalidad personal, ¿no? Sí. Porque Fernando tiene una bonomía, ¿no? una actitud muy afable que ayuda a que el mensaje llegue mucho mejor. Qué bueno, me alegro. Bueno, Fernando, acá estamos con este tema tan espinoso, tan complejo. Hablamos de los asesinatos aparentemente cometidos por el uruguayo Pablo Laurta, que era dirigente del movimiento Varones Unidos, un grupo, digamos, de reivindicación de los derechos de los hombres, y que han dejado patitieso a todo el mundo, ¿no? Es una sorpresa mayúscula, aparentemente 3 muertes, ¿no? Claro. Por lo menos. Mucho junto, ¿no? Mucha cosa junta. ¿Cómo encontrás, cómo sentís que ha pegado eso en la sociedad uruguaya? Bueno, acá te debo confesar que primero, cuando pasan estas cosas, ¿no? Como el caso Morosini hace poco, ¿no? En razón de, como bien dijiste, escribo ensayos en la revista Extramuros desde el 2020, y yo insisto, ¿no?, en que estamos viviendo en un mundo post-pandémico, ¿no? Y hay como una especie de hastío, lo imagino y a veces lo percibo. Hoy Enrique usaba esa palabra, qué casualidad. Exacto, sí. Y sí, como diciendo, uy, ya fue, como dicen los chicos, ¿no? Digo, no, absolutamente no. Estamos viviendo en la nueva anormalidad todavía, sobre lo que escribí mucho, ¿no? Cuando allá en el 20, desde la torre ejecutiva, el entonces presidente Lacalle Pou dijo, esto no tiene un mañana. Tenía razón. Lamentablemente no hay una salida de esto, se refería a la crisis sanitaria aquella. ¿Cómo podemos llamarlo? Es la nueva normalidad. No fue muy original porque importó un término que allá circulaba en el mundo y que creo que su, digamos así, sentido muy inquietante no ha sido bien captado todavía. Y entonces, ¿qué tiene que ver con esta especie de furor homicida múltiple, ¿no? Que es lo que obviamente impacta a la opinión pública y hace que lo que es ya mi profesión genere un relato, ¿verdad? Porque acá tengo un libro interesante de una investigadora argentina, Marcela Farré, que se llama El noticiero como mundo posible, y el subtítulo, bien interesante, Estrategias ficcionales en la información audiovisual. También parecería, como dije, que la pandemia ya fue, que la tele ya fue. Sí y no. Sí y no. Se ha decretado muchas veces su muerte, como decía aquella frase, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, porque en casos como la pandemia, en casos como de una cierta alarma social, como bien decía Souvenir, digo, esto pega fuerte, ¿verdad? O sea, mata a la suegra, mata a la ex esposa, se lleva al niño, aparentemente no solo ultima a alguien que ¿no? Sería completamente tangencial, marginal a esta locura homicida o desenfreno, vamos a llamarlo, porque no es lo mío, aunque querría anotar algo sobre eso, el tema de la patología. Eso es una charla con mi esposa, que es psicóloga y que escribe también, Mariela Michel. Lamentablemente hoy no pudo venir, sí, hoy por compromiso. Que le surgió un compromiso. Le surgió uno de esos impostergable, pero ella me decía, no, mejor no hablar de psicópata, o sea, no lanzar rápidamente esos infundados, porque uno tiene que tener cierta solidez, cierto capital de conocimiento, ¿no? Es como los términos nazis, fascistas, que hoy tan facilísticamente se tiran contra quien no opina como uno, nada más que eso, ¿no? Me encanta una descripción del mundo woke que creo que
tiene que ver con lo que quisiera decir sobre este caso tan feroz, tan terrible, ¿no? Como le llamé mi último ensayo de este mes, todavía está en el último número, los altos despabilados, que sería una traducción de woke que quiere decir los despiertos, ¿no? Entonces yo lo criollicé, digo, el alto, como se dice en Argentina, ¿no? Alto despabilado, los que se creen como muy por encima de todo, vuelan, que todo el mundo, y con una moral sobre todo muy superior a la tuya, ¿no? Ellos están en otro plano de existencia. Entonces, yo siento que el informativo, para ir a lo concreto, lo que hace es, ante nada, es una narración. O sea, no estoy diciendo que no haya hechos brutos, crudos, me gustaría decir, como alguien mata a otra persona, todo indicaría, ¿verdad? Por todos los actos previos, en fin, la información que se maneja, que este señor Pablo Laurta, uruguayo, habría ido con el cometido de no solo llevarse a su hijo, como parece que había amenazado, etcétera, a Luna, su ex esposa, esta joven mujer argentina, en Córdoba, sino que también entrar en un territorio que sí yo lo llamaría, yo trabajo la semiótica hace mucho tiempo, y Peirce, el fundador, decía siempre, la lógica solo tiene sentido cuando uno puede generar el control de algo. Es decir, si me viene un estornudo ahora o me pongo rojo, eso tiene nada que ver con la lógica, eso es visceral, digamos, ¿no? O si entrara un tipo con un revólver ahora quedaría pálido, entonces ahí no puedo decir no pálido, ¿no? En todo lo que hay un control y un autocontrol, estamos en el mundo de la razonabilidad. Si alguien mata a 2 personas para llevarse el hijo, estamos fuera de la razonabilidad. Hablando no como psicólogo. Y quizá 3, porque está el tema del conductor. Ni que hablar además de la modalidad que empleó este señor para supuestamente ganar tiempo, pero es algo que tenés que tener un estado, ¿verdad?, de ánimo, vamos a llamarlo así, para no meterme en territorio vecino. En territorios de Mariel. De enorme desenfreno. Porque para cortar en pedazos, no sé, uno lo ve solo en el cine y en los más terribles criminales, ¿verdad? Puedan tener la sangre fría, no sé cómo llamarlo, para no solo quitarle la vida a alguien, sino luego proceder para ganar tiempo, porque uno diría, bueno, ocultó el cadáver, terrible, horrible todo, pero además fue más allá, ¿no? Pero concretamente, ¿qué puedo decir de el relato, de la narración, como lo llama Marcela Farré, que empieza a circular hace unos días, ¿verdad?, como pasó con Morosini, ¿no?, y sobre el que ya escribí? Una de las cosas que me llamó la atención es la intervención, pasada acá por razones obvias, del jefe de policía, ¿no es cierto?, creo que de Gualeguaychú, de Entre Ríos, ¿no?, que insistió mucho en volverlo una especie de, me hace acordar, ¿no?, a los archivillanos de las historietas, ¿no?, que eran grandes cerebros, ¿no?, sí. Brainiac, en un ser prácticamente de una inteligencia descomunal, ¿no es cierto?, porque había ensayado, ¿no?, se había preparado, eso no se lo niego, con un kayak, había aprendido todo eso, pero alguien que en vez de alquilar un auto decide matar al chofer de un auto que alquila, no me parece alguien que se destaque por su intelecto, digamos, ¿no? Pero esa insistencia, incluso llegó a decirlo, tenía la frase por ahí, el jefe, y lo pasaron todos los canales muchas veces, el jefe de policía argentino, me decía, alguien metódico, usó esa palabra varias veces, ¿no?, que va a figurar en los futuros libros de criminología, por lo metódico, ¿no? Yo realmente no lo veo. Quizás metódico fue el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, que todavía no sabemos bien quién fue, que además de Lee Harvey Oswald, ¿no?, hay cantidad de, hay bibliotecas, ¿no?, sobre quiénes más conspiraron, porque ahí sí tenés una conspiración casi segura, la mafia, la CIA, qué sé yo, no sé, yo lo ignoro, pero acá yo veo un tipo, ¿no?, que pierde el control, ¿no es cierto?, que tiene una patología, es decir, eso sí lo aprendí de la psicología, el psicoanálisis, lo que se llama, y es un concepto bien interesante, el acting. ¿Qué es el acting? Yo te puedo decir enojado, yo te voy a matar, o me voy a matar, ¿no? Ay, me voy a matar.
son frases hechas, comunes, que no significan en absoluto que querés cometer un homicidio contra nadie, son parte del lenguaje, ¿verdad?, popular, coloquial, ¿no? Frases banales, podrá uno no gustarles, etcétera, más ahora estos días que se habla de la eutanasia, ¿no? Pero el acting es el pasar al acto, es decir, cuando ya no hay algo de un lugar común, una frase inofensiva, por más que a uno le parezca fea, ¿no? Como diciendo, te mato, si llegas tarde mañana te mato, ¿no? Todo eso, nadie toma cautelas, nadie se siente amenazado, no llama a la policía, no pide protección. Entonces, este señor, ¿no es cierto?, hace el acting, pasa de un odio, de una bronca muy grande, etcétera, de una situación obviamente no resuelta de pareja, muy mal, y en los informativos, luego de presentarlo como un gran cerebro del mal, como que podría estar detrás de un sindicato de malhechores, como en las películas de James Bond, ¿no?, que se reunían todos en torno a una mesa a planificar Spectre, se llamaba, como el espectro, ¿no?, en aquella saga del agente 007, acá se lo presenta también, parte del relato, como el hombre de varones unidos. Ahí centramos en lo que yo llamé el mundo woke, que es ese mundo de altísima moral, supuestamente, de juicio muy férreo, y sobre todo que plantea, y leí hoy de mañana y leí las casi 100 réplicas a la última columna de Ovenir en Voces, ¿verdad?, se plantea que no hay que darle voz a la persona que tiene opiniones muy opuestas a mí. Ese es un error enorme, porque ¿qué fue la dictadura en Uruguay o en Chile, en cualquier lado? ¿Cuál es el primer síntoma de cualquier dictadura? No podés hablar de una larga lista, ¿no? Acá, literalmente, hagan memoria, ¿no?, los de mi edad, y cuéntenle a los hijos, los innombrables era Wilson Ferreira, estamos hablando de gente muy buena, muy seria, honorable. No se podía ni hablar de ellos. No se podía hablar. Es decir, yo analizo en un libro un capítulo donde, subrayado en el informativo del 10, en el año 89, aparece Omar de Feo, pasan un pedazo del 84, donde dice una ley arbitraria del gobierno de facto, ¿no?, cerró lo que no lograron los tupamaros, que hay cuenta, ¿no?, que habían intentado impedir la emisión, o sea, de modo terrorista, lo logró la arbitrariedad de la dictadura. Entonces, lo primero que hace una dictadura es prohibir, cancelar, censurar, que no haya libertad, es liberticida, ¿no es cierto? Y acá, ¿no?, cuando se une una cosa descontrolada, esa sería mi primer conclusión básica, ¿no? El informativo lo que hace es producir un efecto inmediato, visceral, ¿no?, y une a la gente frente a un enemigo común, letal, que, como bien lo explica Onir, les recomiendo esa columna de hoy mismo, creo que es, cae en el peor error de conocimiento, que es lo que la semiótica que practico hace varias décadas advierte, que se llama el dualismo. El mundo se divide en dos nada más. Los que piensan como yo, que tenemos razón siempre y que no debemos ni escuchar al otro porque está equivocado a priori, eso es imposible, porque Peirce, el fundador de semiótica, creía mucho en un principio muy lindo llamado falibilismo. Todo razonamiento es falible. Es decir, lo que yo estoy diciendo ahora, mañana alguien me dice, no, esto fue planeado con 10 varones unidos, qué sé yo, son, ¿no?, lo peor, la plaga del mundo, porque ahora se manejaba, si estaba solo, si había trabajado con otros. Creo que todo viene de esa página, ¿no es cierto? Es decir, debe tener secuaces que son de la ideología de odio, misógino, etcétera. Entonces, en conclusión, yo diría, lo importante a retener es que luego de un acto muy reñido con, digamos, todo lo humano, es cierto, que parece ir más allá, ¿no? El asesinato terrible de 2 inocentes, bueno, todos eran inocentes, el chofer, la suegra, ¿no? Si vos hicieras una encuesta sobre la pena de muerte, ¿qué daría? Y un 70-80% diría que hay que instalarla ya, ¿no? Ese es el gran peligro de qué pasa con nuestros medios, dije al principio, y para ser consistente, post-pandémicos. No hay debate.
no hay discusión. Luego de que aparecen, como menciona Ovenir, ¿no? Todas estas ONGs, ¿no? Las mismas que hablaron de cultura de la violación, que es un disparate como concepto, de violencia vicaria, con el tema Morosini, que Silvia Giacchetto dice no existe científicamente, no hay eso. Lo que hizo ese tipo fue matarse de depresión, horrible también. Nadie está ni justificando, pero lo que hace un intelectual, lo que hace un investigador es intentar explicar, entender. La peor solución siempre puede ser no entender nada, atrincherarse en la sin razón, ¿no? Es decir, habría que, como bien decís tú, fortificar las leyes, la perspectiva de género, más denuncias, más todo, y alguien definió la locura como hacer lo mismo siempre que no está funcionando y creer que va a funcionar, ¿no es cierto? Y esperar resultados distintos. Y claro, ¿cómo podría ser? Entonces, hay un biólogo que a mí me gusta mucho, que era antes que estuviera de moda la palabra de interdisciplina, etcétera, ¿no? Llamado Gregory Bateson, esposo de Margaret Mead, una antropóloga famosa, que decía: el crimen es un modo de organizar la acción. Toda la punición, toda la cárcel le erra de entrada, porque agarra a la persona y le estrangula los derechos, la hace pasar una especie de valle de miseria, ¿no? Y no cambia nada, porque un crimen cualquiera, tan feroz y tan insoportable, o mucho menores, digamos, el golpear a otra persona, la rapiña, son modos de organizar la actividad. Es decir, se ubican en otro nivel lógico. No es solo voy y te hago eso, sino que hay evidentemente un aprendizaje. Pensemos hoy los sicarios, los jóvenes, ¿verdad?, tentados por el empleo fácil, no solo fácil, sino muy suculento, de las mafias que hay, de narcos. Entonces, es muy malo el camino de seguir aumentando penas. Lo que vas a tener es cárceles más llenas, o más tobilleras que no resuelven nada. Les recomiendo el artículo de Mariela Michel en el número de octubre, de septiembre, perdón, el último número es de septiembre de Extramuros, donde dice cómo no se trabaja más sobre la separación de una pareja con hijos. Ahí entra el problema, ¿no? Claro. Separación de una pareja, cuando se termina la pareja en general y cada uno, bueno, no siempre, pero cuando hay un hijo, todo es mucho más complejo. Y esa complejidad, vuelvo al dualismo, se le pasa por encima y se divide. Yo decía un poco en broma sobre el caso Morosini, aunque no da para reírse, pero a veces la ironía sirve, ¿no? El movimiento de odio contra el monstruo, ¿no? Es decir, el monstruo Morosini, lo que pasa es que no se lo podía hacer nada porque estaba muerto. Hace un acto suicida, ¿no? Además de infanticida, obviamente, se suicida. Pero hablar de un monstruo no ayuda mucho. ¿Qué es un monstruo? Es Frankenstein, es Drácula, son seres de la ficción, fantasías. Claro que hay muchísimos en todas las tradiciones, folclores. En definitiva, lo que hay acá es una persona con evidentemente, es como decir que el agua es mojada, que tiene una patología enorme, porque estoy seguro que el 99% de los seres humanos no pasan al acto, no tienen dificultades con su pareja o para ver a su hijo y deciden, no con esa brillante mente que fue tan para mi asombro elogiada de algún que le modo. atribuye el comisario. Claro, que lo ve como un filósofo del crimen, casi un teórico, ¿no? Cuando es un pobre tipo, que claro, lo que hace es en su miseria humana de no poder resolver las cosas mejor, planifica, sí, planea, ¿verdad? Pero eso no te vuelve un cerebro privilegiado de ninguna manera, ¿no? Es decir, el ser humano todo el tiempo está planeando comer algo, planeando, en este caso es evidentemente más complejo. Entonces yo diría, hay en el relato actual una serie de elementos, ¿verdad?, de ficcionales, de querer demonizar, obviamente, cualquier tipo de crítica, como bien lo planteas en tu columna, ¿no es cierto?, cualquier tipo de objeción, lo mismo que pasaba en la pandemia. Si uno empezaba a decir, pero la máscara, la distancia, ¿cuáles son los fundamentos, no? Fauci se arrepintió,
se echó para atrás delante del Senado, hacía que no estábamos tan mal, y bueno, de la vacuna para qué hablar, que si te la dabas no te agarrabas la famosa COVID-19, bueno, todo eso lo que pasa acá no se sabía mucho, entonces ¿por qué lo imponían de esa manera? Si no se sabía mucho, y sobre este tipo de casos tampoco se sabe mucho, y lo peor es cerrar la reflexión. Ah, es interesante. Sabes que hoy teníamos un intercambio virtual con Mariela, precisamente, y ella, un intercambio público, ella decía una cosa muy interesante, que era que en su experiencia anterior como psicóloga había toda una dinámica a nivel de los sanatorios, eso, que era el tratamiento de los conflictos, donde la gente iba a tratarse, a consultar, de alguna manera la sociedad hacía una mediación en el conflicto. Y hoy todos estos conflictos de género van derechito al juzgado. Claro. Es decir, la primera puerta del Estado frente a los problemas, a los conflictos intrafamiliares o de pareja o de género, es el juzgado. Y el juzgado, es clarísimo, no es un organismo de mediación, no es un organismo para componer. Es decir, la función, podrá el juez por carpeta propia mediar porque tiene experiencia, pero su función real es cortar el nudo, ¿no? Es decir, claro, vos tenés razón, vos no la tenés. Claro. Si vos marchás preso, vos cobrás. Esa es la... Entonces, ¿cómo puede ser? Y yo creo que el testimonio de Mariela sobre su experiencia, de que a su regreso, digamos, a partir de 2015, encontró que toda esa área había desaparecido y lo decía ella así, dice, todo se maneja en términos de tobilleras, prohibiciones, claro, o cosas así. Claro. Es del único que se habla en estos temas. ¿Y qué pasa con los aspectos psicológicos, con los aspectos de interrelación humana? Bueno, yo creo que eso... Sí, yo creo que tenés toda la razón, es escandaloso. Mariela la tiene. Yo tengo el dato porque estuve en la Universidad UDELAR hasta hace muy poquito, ¿verdad? Y la facultad con más ingreso de estudiantes en el área de ciencias humanas sociales es psicología, ¿no es cierto? Mirá. Psicología, o sea, está desbordada de estudiantes. Tendría que haber una especie de abundancia de asesoramiento, de análisis, de cosas que, porque de vuelta la tobillera, como bien dijiste, es aquello, ¿verdad?, de la vieja historia de Salomón, ¿no?, que se pelean las dos mujeres por el niño y dice, bueno, lo parto al medio. Y la verdadera madre dice, no, te lo dejo, ¿no? Ese es el sistema judicial. Exacto. Que está bien, que tiene que ser así. Claro. Lo que pasa es que debería haber otras instancias previas. Toda la vida hice una observación salvaje, nunca lo estudié, pero me llamaba la atención en los años 80, 90, y ustedes deben tener algún ejemplo de eso, haber visto, en el cine norteamericano, el cine más taquillero, ¿no es cierto? El psicólogo muchas veces era psicópata, o no servía para nada, o era el enemigo. Era interesante cómo representaba la industria, en ese momento floreciente, ante las plataformas de Hollywood, ¿no?, cómo representaba Bajos Instintos, una muy famosa, ¿no? El psicólogo resultaba ser el asesino. O sea, eso para mí era sintomático de una sociedad que prescinde, que no cree, que no confía en el apoyo del experto en la conciencia, el terapeuta, ¿no? Es decir, es una sociedad que prefiere alimentar la cárcel, el castigo, el encierro, ¿verdad?, que no lleva evidentemente a ningún lado, que no mejora, porque el tema, ustedes, alguno que está oyendo, dice, sí, ahora devolverle la vida a estas dos señoras o al chofer. Obvio que no estoy hablando de ojalá se pudiera ir atrás, ¿verdad? Y tampoco hay una famosa película donde se habla de una sociedad, Philip Dick es el autor de la novela, donde se puede prever con unas pitonizas que están flotando en un líquido quién va a cometer un crimen, ¿no? Sí, porque cuando surge esto, sobre todo con jovencitos que entran a una escuela con una ametralladora, dice, nadie lo previó.
Yo creo que sin apelar a pitonisas ni profetizas se puede bastante prever, ¿no es cierto? Parece que a este hombre en Córdoba lo tuvieron en observación. Un mes estuvo preso en Córdoba y nadie detectó y no que le tuviese no esa le peli- pusieron tomaron nada, Nada. ¿verdad? O tomaron alguna medida eficaz. Nada, le dieron un botón de pánico A la señora, a la mujer, a la que mujer. obviamente iba Claro. a ser ineficaz, porque Ineficaz. la persona que va a decidir a matar, Ya está. Entonces, yo volvería a pensar en esto, ¿no? Lo que pretendo que pueda ser un inicio de aporte, de repensar primero en los medios masivos que desde el 2020, desde ese 13 de marzo, hoy, que estamos en 16, 17 de octubre 2025, sigue el debaticidio. De eso no habla nadie. Yo inventé el término o lo uso, Debaticidio, ¿no? está muy O sea bien. que no se debe debatir nada. Nada. Surge esto, hay que hacer, como vos decís bien, eso, endurecer las leyes, más tobilleras, más castigo, crimen de odio, todos términos que son muy oscuros. ¿Qué es un crimen de odio? Disentir con alguien, decir, ¿no? Ya sea en el tema, por ejemplo, Palestina, sea en lo que sea, son temas todos delicados, ¿verdad? Ay, no hay genocidio, no sé qué, eso lo publiqué también en Extramuros, a partir de un israelí sionista, cuya especialidad, ¿cuál era? Genocidios en la historia, era su doctorado, sus libros aclamados y premiados por una sociedad judía en Estados Unidos, y sale un artículo en el New York Times, varios, interesantes, dice, lo que yo vi ahí, fue Israel, es un genocidio, ¿no? Y ahí es difícil decir antisemita, Claro, él claro, dice, porque soy sionista, soy dice, sionista, ¿no? O sea, creo en Israel, y el tipo dice, esto va a hacerle muy mal a mi sociedad, ¿no? Bueno, Obvio. entonces yo creo que mientras siga el debaticidio, mientras el relato que nos trae, las narraciones, pues son esos relatos de no vuelvo a ese jefe de policía tan infeliz, esa idea de destacar tanto, ¿verdad? Como que hubiera sido, en inglés se llama un mastermind, una mente suprema, ¿no? Que lo pensó todo, que nunca lo iban a descubrir. No es eso, no es una de Agatha Christie. Esta es una de un descontrol, de una patología, de una cosa horrible, ¿no? Pero que no debería ser insumo para dejar de entender. Hay una pregunta, voy a hacer una cosa rara que es casi terciar, es decir, trasladar algo que hoy estuve hablando, hoy me comuniqué me llamó Sebastián Ríos, que es un periodista de la radio La Candela, de Tacuarembó, para plantearme, es decir, o para plantear su inquietud, porque en Tacuarembó hace 5 años hubo un episodio bastante análogo a esto, en que una mujer, Claudia Sosa, en complicidad con su hijo de 21 años, ella 42, el 21, mataron a la expareja de la propia Claudia Sosa, un hombre más joven de 30 años, se acordaron matarlo, lo mataron, hicieron desaparecer el cuerpo. No era el padre de... No era el padre, no. Y hicieron desaparecer el cuerpo, es decir, con absoluta premeditación. Ahora, el problema es que Claudia Sosa era una militante destacada de una organización llamada Sororité, es decir, una organización feminista de Tacuarembó. Mirá. El fallecido se llamaba Denis Rodríguez, y generó, parece, mucho revuelo. Esto hace 5 años. En el medio estuvo todo el tema de la pandemia que distorsionó todo, pero en Tacuarembó generó mucho ruido. Y lo que de alguna manera se preguntaba, y yo te voy a trasladar la pregunta, se preguntaba Sebastián, es por qué situaciones análogas se vincula a esta persona a su pertenencia a Varones Unidos, y por qué en el caso de Claudia Sosa eso no se hizo. No. A pesar de que esa persona militar se la tomó como un caso individual, de un crimen individual y tal. La pregunta en colaboración con Sebastián es, ¿acá se está juzgando a Pablo Laurta o se está juzgando al militante masculinista o de ese grupo? Claro. ¿Cómo lo ves vos? Sí, me parece buenísima la
la interrogante, ¿no? Por lo siguiente, quiero citar algo que me encanta siempre, porque viste que se dice que Jorge Luis Borges, un escritor apolítico, alguien indiferente, que estaba como en el freezer, él de todo eso, ¿no? Estaba solo. Mentira, mentira. Hay unos textos de un brillo político insólito, y cito uno en particular, donde, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, donde dice: me convocaron, no casi de memoria, sí, a participar en una asamblea para conjurar, dice, el antisemitismo. Y yo decidí ir, porque creo que cualquiera de esas diferencias, me uno a Mark Twain, un gran humorista, ¿no? Norteamericano, me uno a algo que él escribió y lo cita, dice: yo solo pregunto si es un ser humano, nadie puede ser algo peor que eso, nadie puede ser algo peor que eso. Es brillante ese sarcasmo, es perfecto. ¿Y cómo termina el relato de Borges, que es tan brillante como Mark Twain y político? Porque dice que él va a la asamblea y de repente escucha, son judíos obviamente, ¿verdad? Dice: los judíos alemanes son vastamente superiores a los alemanes no judíos. Y yo les dije que eso era justamente lo que estaba diciendo Goebbels. Qué lástima, nadie me quiso oír. Ahí hay una lección de humanismo tan grande, tan brillante. Es decir, mientras campeen las identidades parciales, que es lo woke, ¿no? Es decir, vos sos blanco, sos patriarcal, vos sos negro, sos víctima, vos sos queer, mereces todo, trans, mucho más. Es decir, esa especie de locura antihumanista y discriminatoria. Es una forma de discriminación. ¿Cómo no se dan cuenta? Lo que dijo Borges, se dieron cuenta. Le dice: ustedes habrán sufrido, no lo dudo, pero están reproduciendo el discurso más terrible de hablar de distintas razas superior una que la otra. Ahí entras luego el género, el masculino, cuál es superior, dualismos, ¿verdad? Entonces, acá, ¿no? ¿Por qué hacer valer, como bien pregunta, ¿no? El que este hombre sea de ese grupo, como si eso, ¿verdad?, pudiera generalizarse como la cultura de la violación? ¿Qué quiere decir? Es un disparate, ¿no? Mariela tiene un artículo buenísimo donde dice: no hay una cultura de la violación, hay una cultura del mate, hay una cultura del, digamos, la modestia en Uruguay, del ser gaucho, hay una cantidad de culturas según clase social, la región, qué sé yo, pero no hay una de la violación que nos quiere hacer creer que todo hombre, si pudiera, sería un violador. Eso es un absurdo, una cosa ilógica, ¿no es cierto? Es como que al club que yo voy deportivo me entero que hay un asesino un día y dice: uy, los de ese club son asesinos. ¿Cómo? Es un club deportivo, como vos pusiste. Si mata al de esta aplicación, ¿verdad?, este chofer, el tipo, ¿no?, tenía un odio contra ellos. No, era un instrumento, fue algo que se presentó, que en su mente totalmente patologizada, enferma, dijo: bueno, qué buena idea, si yo me apropio del auto lo descuartizo. Pero eso no hace que... Yo no conozco estos varones unidos, pero sí sé que hay un intento de pensar a partir de o después de la perspectiva de género, etcétera, ¿no? Y esta división del mundo que lleva a decir: bueno, si esta señora, que yo no sabía en Tacuarembó, cometió ese homicidio, ¿verdad?, que habría que buscar un término parecido a femicidio, ¿no?, masculinicidio, no sé, porque fue su pareja, no es un que mató a un hombre en la calle, ¿no? Decidió ultimarlo por quién sabe qué motivo. Entonces, creo que esa forma es reduccionista al máximo. O sea, tratar de encasillarte en algo odioso, que el dualismo lo permite, es decir, todos los que están de ese lado, los hombres, por ejemplo, ¿no? Y es lo que dice Borges, es decir, ¿no?, citando a Mark Twain: me basta saber que es un ser humano, nadie puede ser algo peor. Es capaz de un Miguel Ángel, un Leonardo, un Einstein, lo que sea, y también de lo peor. Es parte de la humanidad, pero dividiendo, haciendo relatos que vuelvan imposible, es decir, obstaculizan, bloquean. Me gustaría terminar con una frase de Peirce que es lindísima, ¿no? Él dice: debería haber como una especie de rótulo, de cartel en todo lugar donde la gente piense. Sería como una especie de principio. En inglés es "do not block the road of inquiry", en español es "no obstruyas el camino de la investigación".
¿no? El de la búsqueda de la verdad. Es muy, y hoy nunca más vigente que eso, ¿no? La cancelación, el dualismo, exacto. El decir, este señor era de esto, y todos, y además sale de ese Varón de los Unidos, todos los que se animan ahora a escribir son homicidas en potencia. ¿Qué? Claro, es una locura. Total. En el fondo, yo pensaba, ¿no? A partir de lo que decía Sebastián Ríos, que es más lógico el tratamiento que se hizo respecto a la masculinicida de Tacuarembó, claro, que lo que se está haciendo con la Hurta. Porque, a ver, cuando alguien mata, y mata por razones personales, claro, personalísimas, ¿qué importa si es católico, de musulmán, Nacional, de Peñarol, de Peñarol, blanco, colorado? Claro. Es decir, es un asesino, es un homicida. Claro. Habrá que jugar qué razones usó. Pero este mundo de la estigmatización por identidades, un poco lo que tú planteabas, está llevando a la sociedad a un enfrentamiento, a una... Terrible. Y lo que tú decís, llega un punto en que no puede... Es el debaticidio, porque yo no hablo con machistas, claro, yo no hablo con feministas, yo claro, no hablo con fachos, yo claro, no hablo con bolches. Sí. Terminamos en un punto en claro, que es claro, imposible. Sí, y el elemento final que hay detrás de lo que acabas de describir es el victimismo. Eso sí es una cultura woke. Porque la mujer dice, ven que somos víctimas perdidas. Es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Autopercibirse o que lo perciban como víctima, porque es impotente, inferior, ¿no es cierto? Es decir, el niño ese que él secuestra es una víctima. Así como su mujer y su suegra y el pobre chofer son víctimas, evidente, están frente a alguien totalmente desenfrenado, descontrolado, que decide como medio, ¿no? Si fuera normal, que es anormal para cualquiera, matarlos. Pero no podés que cada episodio de estos, que son parte de la humanidad, ¿qué vamos a hacer, no? Si fueron capaces de armar campos de concentración o en la época de Stalin, ¿no? De liquidar en Siberia, no sé, millones de rusos que murieron, entonces ¿cómo no va a haber alguien que es capaz de matar a 3? Sí, lamentablemente. Pero ni el victimismo ni el dualismo creo que nos conducen a nada sano. Y hablar de algo sano es importante. Muy oportuno esto que estás planteando. Fernando, bueno, muchas gracias. Por supuesto, ni te sueñe que va a ser la última vez que ande por acá, ¿no? No, gracias por la invitación. Así que ha sido un placer. Para mí también. Gracias. Hacemos un pequeño cortecito y vamos a tener a Mari Pierre, a Anabela González y a Miriam Silva. Curiosamente, 3 personas que tienen largas carreras como enfermeras. Qué bien. Y que van a hablar sobre la eutanasia, sobre desde su experiencia con el trato directo, claro, con pacientes. Primera mano. Sí, acá hemos tenido especialistas, médicos especialistas en cuidados paliativos y distintas opiniones, pero esto es hablar con quienes directamente tratan con los pacientes en forma permanente, digamos, ¿no? Es una experiencia que puede ser interesante. Tenemos también la posibilidad de algunos otros invitados con esa profesión. Después lo veremos. Lo veremos. Sí, por supuesto. Tenemos más gente. Este tema no va a terminar acá. No va a terminar. La eutanasia va a seguir porque tenemos un médico. Yo leí un trabajo de corte filosófico de él muy interesante que creo que va a meritar en algún momento que le demos. Sí. Hay que ir contra el debaticidio, hay que fomentar. Esa me parece que es la máxima del día. Es la máxima, ¿no? Eliminar el debaticidio. Sí, luchar contra eso con optimismo, ¿no? Porque no es una guerra dualista para nada, es darle al otro la palabra, ¿no? Exacto. Y escucharlo. Puedes estar de acuerdo, ¿no? Te puede cambiar o no. Sí. Es decir, lo ponías en tu columna, es decir, explicar no es justificar. Eso es una demencia. Otra cosa fundamental. Claro. Yo decir, ¿qué hizo este tipo? ¿Lo está justificando? ¿Cómo lo va a justificar? ¿Cómo lo va a justificar? ¿No sería venir Sartú? ¿Sería un loco? Eso, vos sabés que es bien importante eso, que hay una tendencia a confundir, es decir, la descripción con el juicio. Claro. Es decir, si yo digo llueve, no estoy haciendo ningún juicio de valor, pues no va a faltar hoy quien diga, claro, vos querés que llueva porque vos no tenés que andar en la calle. Pero cuando te metés en un tema como este, que vos empezás diciendo, ¿no? Ahí sí que vuelan, ¿no? Saltan los tapones.
Porque Absolutamente. precisamente, ¿no? Otra cosa, la semiótica dice, toda sociedad es más sana cuanto más aumenta, el concepto es lindísimo, la razonabilidad, o sea, el crecimiento de la comprensión colectiva, ¿no? Entenderlo. Muy oportuno. Y yo creo que sí. Ha sido un gusto, igual. Fernando, y No, nos igualmente estaremos viendo muy pronto. Gracias. Agua podrida con casas al lado, agua podrida con gente al contado. Agua podrida tapada de mugre. Agua podrida que queda y se pudre. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, riqueza y miseria. Agua podrida con cianobacterias. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida.
Bueno, acá estamos de nuevo con 3 personas que han trabajado en el ámbito de la salud. Mari Pierre, enfermera, ¿no? Sí. Anabela González, licenciada en enfermería. Y como no la conocen, no sé, creo que como si no la conocieran, Miriam Silva. Bueno, que juegan todas las canchas. Así es. Bueno, no, el objetivo de la charla con ustedes es porque ayer se aprobó el proyecto de ley de eutanasia, y nos interesa la experiencia de gente que ha trabajado en el ámbito de la salud, en algunos casos en el trato directo con los enfermos, o en el caso de Miriam, estrechamente vinculada al sistema de salud, para saber cómo ven este asunto. Es decir, esto se divide en 2 temas, digamos, ¿no? Por un lado es qué opina una persona con respecto a la eutanasia en abstracto, y por otro lado qué opina sobre este proyecto de ley en particular, porque son 2 cosas distintas. Normalmente, hoy lo decía Miriam, ¿no? La gente se confunde y te dice, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, y entonces no mira el proyecto y cree que está todo bien. Otra gente simplemente rechaza la eutanasia y tampoco mira el proyecto porque ningún proyecto le va a venir bien. Yo me siento, por decir, no tiene importancia lo que yo opino, pero me siento medio en el medio, porque no tengo un rechazo de principio a la eutanasia, pero soy absolutamente opositora a este proyecto, es decir, a esta ley que se votó ahora, ¿no? En fin, ¿cómo ven, en principio, hablemos del proyecto, es decir, de este proyecto en concreto? Mari, ¿cuál es tu impresión sobre esto? Sí, yo comparto los criterios que tú has hecho conocer en cuanto a que no da garantías. Es más que claro que no da garantías el proyecto. Algo que hemos hablado mucho con Anabela es que no podemos entender por qué se dice que el médico o a quien él faculte y no se nombra a enfermería, no podemos entender, y lo podemos entender conociendo la realidad de que no hay una política de trabajo en equipo muy extendida en el área de la salud, porque no podemos saber quién después del médico va a ejecutarlo si no es una enfermero, ¿verdad? O sea que también hay una omisión de una parte bastante sustancial en un hospital del equipo de salud. No puede haber otra persona a quien delegarle que no sea una enfermería. No sabemos aquí qué otra persona podría ejecutar una tarea como ese tipo. Así que sí, no hay duda que el proyecto no tiene garantías. No, lo han señalado ustedes de muchas formas. En mi caso, yo soy de las que no busco las garantías. Estoy en contra de principio. De principio contra. Pero por supuesto, si algo además de estar en contra está mal en la forma, hay más elementos para decir que estamos en contra, ¿no? No se habla no nombra los cuidados paliativos. Completamente sujeto omitido, algunos lo nombra cuando hablan. Te apunto que hace horas hubo una conferencia de prensa de toda la plana mayor del Ministerio de Salud Pública anunciando que van a reglamentar la ley de cuidados paliativos. Más de 2 años lleva aprobada esa ley sin haberse reglamentado. Qué casualidad que se anuncie la reglamentación cuando una de las principales objeciones que se hacen a la ley de eutanasia es que no está previsto, no está funcionando debidamente en todo el territorio del país el sistema de cuidados paliativos. O sea, hay lugares del país donde no existe. Muchos médicos ya están prometiendo la objeción de conciencia frente a este proyecto de ley. Ajá. Bueno, en concreto, digo, esto es una noticia que hay que tenerla presente cuando hablamos de este tema, porque casualmente, al mismo tiempo que se aprueba esto, se anuncia que van a reglamentar lo que todos los opositores al proyecto les estaban diciendo. ¿Cómo van a resolver aprobar la eutanasia sin tener el sistema de cuidados paliativos, que se supone que es un paso previo a disponer la eutanasia? Sí. A mí me interesa también la experiencia de el trato concreto con los pacientes. Es decir, ¿es en la experiencia del personal de la enfermería
¿hay una demanda de los pacientes de terminar con su vida o cómo se vive eso realmente? Bueno, en lo personal tuve la experiencia de trabajar con pacientes oncológicos, con pacientes con mucho dolor también, y generalmente el usuario, dejemos el paciente, el usuario demanda analgésicos, demanda calmantes, se siente satisfecho una vez que se le ha dado analgesia, se le ha dado calmantes. En ningún momento, incluso teniendo pacientes como tuve, niños, adolescentes, adultos, en ningún momento dijeron yo me quiero morir, no aguanto esta vida. Esos términos jamás existieron frente a un paciente. Estamos hablando de muchos años, de cientos de pacientes que han pasado, que hemos atendido también, las tres. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Y quería decir algo con respecto, tú preguntaste con respecto a lo que es el proyecto o la ley de eutanasia. Uh-huh. La ley de eutanasia, considero, que tendría que, lo hablábamos con Mari, justamente, tendría que darse en un nivel de calidad de una población con mucha calidad de vida. No se puede dar en estos términos cuando estás en la parte de una etapa terminal y decirle al paciente, bueno, tenemos esta opción para darle, y que venga en la cual incluye, acá entra el equipo de salud dentro de lo que es la ley no fue incluido, se nombró solamente al médico. Entonces, ¿qué pasa con el resto del equipo de salud? ¿Qué pasó con enfermería? Enfermería es la cara visible 24 horas frente a todos los pacientes que hay. Es el que está en contacto y como dice la doctora, una doctora de cuidados paliativos, o sea, el paciente de cuidados paliativos necesita cuidado integral. ¿Quién le da el cuidado integral? Enfermería, junto con el resto del equipo de salud. Entonces volvemos a lo que es históricamente el médico en un pedestal. Teniendo en cuenta que el médico es una persona que, como todo integrante del equipo de salud, le cuesta ser objetivo también. Es una persona que tiene su subjetividad, que puede también ser vulnerable, que puede levantarse espejos cuando está frente a un paciente. Entonces, cuando él toma una decisión, cuando un paciente le pide o le pide para morir, ¿está en condiciones el médico, yo me pregunto, para determinar la diferencia entre vida o muerte? También tener en cuenta la población, ¿está en condiciones de hablar, no estoy hablando de la ley, de hablar, estoy de acuerdo con la eutanasia o no estoy de acuerdo con la eutanasia, cuando tiene el concepto claro de vida, lo que es vida en sí o lo que es muerte en sí? Estamos hablando de muerte y vida natural, no estoy hablando de nada, de nada más, ¿no? Por ahí lo dijo y Mariela Michel, Mariela Michel no está. Bueno. Sí, me gustaría señalar un aspecto. ¿Cómo no? La ley de eutanasia empezó a generar acá la conversación en el país, se generó la conversación, parece que a punto de partida de alguien que estaba sufriendo ELA, ¿no? Coincidentemente fue después de la pandemia, a poco de iniciarse la pandemia. Y a poco de quedar claro que en el mundo hay una cultura de la muerte. Y a mí me preocupa porque hay gente que te dice, yo no veo la cultura de la muerte. Ah, ¿no ves la cultura de la muerte? ¿Y qué hacemos en un país con 3,5 millones de habitantes con la mayor tasa de suicidios? Y eso no es ya solo con eso alcanzaría y sobraría. ¿Y qué hacemos en un país donde no nacen niños, que las escuelas se están cerrando? Si eso no es cultura de la muerte, es un país que está condenado a morir. Las generaciones de este país están condenadas a morir. Yo pienso que es la maldición de los charrúas, porque como los eliminamos a ellos, nos dijeron, ustedes tampoco van a seguir adelante. Y como estamos hoy en este país, donde los más jóvenes se suicidan, o intentan tantas veces el suicidio, si además podríamos considerar suicidas a todos los drogaditos que están tirados en la calle, pero tampoco ese es un tema que se trate. A nosotros nos indigna, como enfermeras,
Nuestra profesión es para cuidar la vida. Entonces, no podemos comprender, queremos contarles que nosotros, antes de escribir esto, que quisimos hacer una especie de taller con los estudiantes de la Facultad de Enfermería. Y ni siquiera nos respondieron. ¿El taller sobre qué era? El tema sobre la eutanasia. Y hemos tomado como eje lo que había escrito el juez Recarey, que en lo personal a mí me motivó muchísimo. Él habla porque pone lo filosófico. Esto es un tema que hay que tratarlo en el plano de lo filosófico. Claro, hoy escucho 2 periodistas, porque habrán visto la cobertura que tuvo Radio Francia, 24 horas, ocupándose de este país que no existe, porque ahora somos el primer país del mundo con la eutanasia. Pero qué país tan maravilloso que tenemos, sí. ¿No? Claro, tenemos la ley LGTB, que está destruyendo la vida de los niños, y ahora somos el primer país con la eutanasia. Es realmente triste. Y te agregaría una cosa. Yo, notoriamente, no soy religioso, no tengo... Yo soy atea. No tengo objeciones de tipo religioso con respecto a la eutanasia, tampoco con respecto al aborto, por más que me genera otras cosas. Pero desde el punto de vista de la política poblacional de un país que, como tú bien decís, tiene 3 millones de habitantes, tiene una concentración de habitantes de 19 y poco habitantes por kilómetro cuadrado. No hay nadie. No existe, es un país vacío. Acá se vota la ley de eutanasia, se vota la ley del aborto, se tiene unas cifras de suicidio brutales, se aumenta el número de asesinatos, de crímenes violentos. Cárceles repletas con jóvenes. Cárceles repletas de jóvenes. Es decir, es la cultura de la muerte, la necropolítica, porque parece que estamos promoviendo una política de reducción de población forzada, ¿no? Que yo decía la otra vez, no sé, si hablamos de China o de la India, capaz que... pero es el Uruguay, 3 millones y medio de habitantes, 19 habitantes por kilómetro cuadrado, estamos hablando de reducir la población. Entonces, me pregunto, ¿cómo se liga esto? Porque es notorio que hay unas políticas a nivel global que apuntan a reducir la población del mundo, con un discurso que va por el cambio climático, que va por los derechos, el agotamiento de los recursos, se visten como derechos. ¿Cómo engarzan ustedes, o cómo ven engarzada esta ley de eutanasia en ese marco de cultura de la muerte o necropolítica? Sí, sin lugar a dudas. Cuando empezaron hablaban mucho del derecho a morir. No hay derecho a morir. Tampoco hay derecho a vivir. Tampoco hay derecho a nacer. Porque la vida tiene esas 2 caras. Si querés vivir, tenés que nacer y morir. Y son 2 puntos de los que ninguno de los que estamos acá, 2 instantes finales. Nacer y morir no son procesos, son instantes. Porque no se nace cuando salgo de la barriga de mi mamá. Se nace cuando se da el Big Bang de que un espermatozoide, uno determinado, atraviesa un óvulo determinado. En ese gran momento, esa es la instancia de nacimiento. Hay coherencia con lo que digo. Por supuesto, estoy en contra del aborto hoy, este aborto que se ha tomado como medida anticonceptiva en todo momento y otra forma de disminuir la población del Uruguay, con la vida. Enfermería nació yendo a cuidar a los militares, ¿no? A los militares, iban a las mujeres, se postulaban para ir a cuidar a sus patriotas que estaban dando Florence la vida. Nightingale. Sí, empezó Florence y después siguieron todas las demás, y normalmente religiosas o no, porque también estaban las prostitutas que iban. Entonces, eso nos dignifica. La enfermería nos dignifica proteger la vida. ¿Queremos cualquier vida? No. Queremos una vida digna. La vida digna hacia la muerte digna. Mentira que ningún legislador, ningún parlamentario nos asegure una muerte digna. A mí asegúrenme una vida digna. Que la muerte va a venir en consecuencia y se va a dar en esa consecuencia. Es una vergüenza que me hablen de derecho a morir. Yo no tengo ningún derecho a morir nuevo.
voy a morir porque estoy transcurriendo la vida. Y si no estoy apoyando el transhumanismo ni creo en él, sé que voy a morir. Y como hablábamos un rato hacia afuera, y decía ella, hablen en las familias de la muerte. Yo quiero tirarles una pregunta que es la siguiente. Una de las principales objeciones que se hace a este proyecto es que todo el proceso se puede cursar dentro de una misma institución médica sin ningún control externo, ni de parte de un juez, ni de parte de la familia, ni de nadie. Es decir, y que hay un conflicto de intereses muy claro entre la institución médica y el paciente. El Ministerio de Salud Pública interviene después, cuando ya los hechos Claro, son irreversibles. en todo caso la investigación después de que murió el paciente. Es irreversible. Entonces, mi pregunta es cómo juegan los protocolos o las pautas de actuación que las instituciones médicas trasladan a los médicos y a todo el personal. ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre eso? Si lo pueden decir con sinceridad. No, con sinceridad vamos a hablar porque nosotras tenemos, ella y yo, porque yo a ella no la conozco, no tenemos 30 años de trabajo en enfermería, tenemos 60, porque tuvimos trabajo doble toda la vida. O sea, tenemos mucha experiencia propia y compartida de otra gente, ¿verdad? Primero que el mercantilismo no se puede negar dentro de la salud. El mercantilismo no se puede negar. Obvio que van a ir detrás de las camas. Obvio que van a susurrarle al oído a alguien vulnerable que coincide con la gente más humilde, a pedirle que, bueno, acelera un poquito el tránsito. Te vas a morir, pero a ver si lo podemos acelerar para tranquilidad de todo el mundo. Pero precisame más tu pregunta. Sí, no está muy claro. Sí, hacia dónde iba, no sé si te lo podemos responder. No, lo que yo pregunto es cómo funcionan los criterios de las instituciones médicas respecto a los médicos y al personal del equipo de salud. Es decir, si vienen mandatos, órdenes, lineamientos que determinan cómo se atiende. ¿Se entiende? Sin lugar a dudas. ¿Qué tratamientos se aplican, qué no? Los protocolos. Los protocolos. Sí. Con respecto a esto, hay programas, programas del Ministerio de Salud Pública que van a todas las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, los protocolos deberían cumplirse en todas las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, la familia también está al lado del paciente. Y ahora, cuando se dice que el paciente puede estar internado y puede elegir la decisión de morirse y no está la familia, también es una manera de separar la familia del paciente. Y tenemos otro quiebre, como lo es también cuando dicen la mujer puede decidir sola sobre el aborto, otro quiebre en la familia. Entonces, lo que es la vida y la muerte, por eso se insiste, Mari lo dijo, lo vuelvo a reiterar, es importante que tengamos la conciencia o que la población y el ministerio y el Estado den conceptos como lo que es la vida desde antes del nacimiento, o sea, desde la fecundación y la muerte en su tránsito natural. Cuando digo una cosa más, cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de un tercero que incide en la vida o en la muerte de una persona, o sea, la propia persona pierde la libertad, y más con una ley, de decidir. ¿Por qué? Porque lo agarra en un momento vulnerable, muy vulnerable, eso y a punto, entonces yo cae. Lo que quiero despejar, o lo que quiero, si fuera posible que contestaran, es qué grado de libertad tiene en la práctica real de las instituciones de salud, qué grado de libertad tiene el médico y el resto del personal para decidir, es decir, cuál es su dictamen sobre si el paciente está en condiciones de someterse a eutanasia o no. Es decir, cómo pesan los criterios administrativos o los criterios de políticas de salud que apliquen las instituciones. Si no me estoy refiriendo puede pasar por ser el ministerio, pero en realidad quien dirige materialmente el trabajo de todo el personal de salud son los administradores de las instituciones médicas, ¿no? Es decir, los que establecen los criterios. ¿Cómo opera? ¿Ustedes piensan que va a haber libertad del equipo de salud, o va a haber un condicionamiento por las políticas que marquen las instituciones? ¿Qué es lo que suele pasar en la experiencia de ustedes? No, los protocolos se cumplen,
Primero porque el médico no está dispuesto a ir en contra de la institución. El médico cabeza de cualquier proyecto o programa no está dispuesto a ir en contra de la institución, así que se adecua. De alguna manera, si no está de acuerdo, bueno, acá hay posibilidad de decir que no, tanto el médico como enfermería. Seguramente al principio va a haber cierta flexibilidad. Quiero agregar, y no lo quiero olvidar, por eso lo voy a agregar ahora, que si bien no existe, porque por supuesto la dignidad de la vida no existe, menos la dignidad para un trabajador, no existe la declaración de insalubridad en enfermería, el agregarle ahora esta tarea a una enfermera de practicar la eutanasia, otro componente más para la degradación de los trabajadores enfermeros. Los médicos no están dispuestos a ir en contra de una decisión centralizada en ninguna institución. Pueden hacerlo si quieren, y cuando han querido pueden manipular las situaciones. Acá tenemos la libertad supuesta de decir que no, ¿verdad? Como lo han hecho con el aborto, por ejemplo, con el aborto. Lo pueden manejar si quieren, sí, por supuesto, pero hay una ley. Y no se van, o sea, está a la vista porque inclusive los médicos no hicieron un trabajo profundo en contra de esto. Muy ahora, después de la primera votación, sacaron una juntada de firmas. O sea, no están muy convencidos de ir en contra de esta ley. Así que yo diría que la van a cumplir. Y enfermería tampoco. No, enfermería menos. Sí. No, yo quería agregar, retomando lo que tú has dicho, Mari, con respecto a lo que los protocolos se cumplen o no. Sí se cumplen, pero cada profesional con su librito. Entonces, a través de la experiencia que tenemos, o sea, una persona tiene un dolor en la barriga, voy a poner así. Entonces, cada médico, de acuerdo a lo que puede verlo de manera, tiene que hacer una clínica, o sea, exámenes, física, pero también él va a poner su impronta. No solamente va a decir de manera objetiva el dolor de abdomen que tiene, sino que va a poner su impronta. A ver, le puede agregar adornos a ese dolor de abdomen o sacarle también. Entonces a lo que voy con esto, que puede de parte del profesional, lo hay, lo hubo, lo habrá, manipulación. Incluso cuando utiliza términos, se utilizan términos que van dentro de lo que es la salud, que no lo utiliza el común denominador, entonces de la población, y el paciente queda como impactado. Y acá hay una cosa, ¿no? Que el usuario tiene que decir y solicitar cuando tiene una duda con respecto a algo. Muchas veces tienen miedo, se tiene miedo de preguntar, ¿qué pasa si le pregunto con esto? ¿Qué pasa si pregunto qué es eutanasia? ¿Qué pasa si le pregunto si me da menos medicación o me da más medicación? Entonces, tener el valor y el coraje, porque está en su derecho, porque el equipo de salud y el médico, no nos debemos olvidar, y aquí nombro la ley 18335, artículo 11, el médico está al servicio del usuario y el equipo de salud está al servicio del usuario, no al revés, no el usuario al servicio de lo que quiere el equipo de salud. Bien, Miriam, ¿qué tenés para decir de este tema? Bueno, yo en realidad no he trabajado directamente en contacto con el paciente, sino con el personal de salud. Mi postura personal frente a la eutanasia como frente al aborto es contraria, pero admito que requieren una legislación. Admito que debe ser legislado porque de hecho ambos existían antes de cualquier legislación. Entonces entiendo que debe legislarse para limitarlo, precisamente para evitar que eso se maneje como se venía manejando hasta ahora. ¿Tú decís que había una aplicación indiscriminada de la eutanasia fáctica, digamos, en los hechos, sí? Entiendo que no estaba, quedaba a criterio en general, del médico tratante, que puede actuar de una forma que le entendía caritativa, como a veces pueden actuar por practicidad. Uh-huh. Entonces,
Creo que la legislación es necesaria para limitar, para marcar pautas, para marcar condiciones. ¿En qué condiciones? ¿Tá? ¿Y quién puede regularla? Yo, como dije, yo estoy de acuerdo en que eso solamente puede ser como un último recurso. No, por ejemplo, el aborto manejado, como decía Mari, como un método anticonceptivo. ¿Tá? Existiendo métodos anticonceptivos, yo he escuchado el argumento, por ejemplo, de que nadie me puede obligar a tener hijos, ¿no? Por supuesto, pero tenés cantidad de medios para evitarlo, ¿tá? Para evitar un embarazo. O sea, no es argumento. En cuanto a la eutanasia, bueno, a mí me pasa que he hablado con muchas personas y me dicen que están de acuerdo con la eutanasia, y yo creo que ahí se confundió el debate. Yo entiendo que este debate no es por la eutanasia, si sí o si no la eutanasia. Obviamente quienes son contrarios a la eutanasia vamos a ser contrarios de repente, o van a ser contrarios a cualquier proyecto de ley. Pero hay personas que sí están de acuerdo con la eutanasia, pero no necesariamente hay que estar de acuerdo con esta forma de reglamentarlo. No me quedó claro, ¿tú entendés que sí debería haber una regulación, debería haber eutanasia y una regulación de la eutanasia? Yo creo que la eutanasia es un último recurso, ¿tá? La eutanasia como el aborto son últimos recursos, pero de que de cualquier manera hay que reglamentarlos, porque existen ya de hecho, sí, porque se aplican los y hechos. deben ser limitados, sí. Muy bien. Sí, ahora hay otra cosa también. Yo entiendo que dejar en manos de un médico X la decisión de uno o de dos, que ni siquiera son los especialistas, le da al médico una especie de calidad de Dios. Sí. Porque consideramos etapas terminales de una enfermedad, o a veces acá ya se amplía enfermedades crónicas e irreversibles. Yo tengo artrosis, tengo laringitis crónica, Sí, si declarás y que nadie son puede insoportables evaluar tus dolores, si realmente mi dolor es insoportable o no. ¿Tá? Eso por un lado, entonces da una especie de calidad. Si encontrás un médico afín, te puede boletear con... Pero además yo lo que planteo es otra cosa. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, los pacientes con depresión. Claro. Porque un paciente con depresión, que sea internado por una depresión severa, de hecho el paciente con depresión quiere la muerte. Claro. Pero eso no es un deseo definitivo, es un deseo transitorio. Claro. Que con contención... Claro, y que es la otra gran carencia de esto. No solo tiene controles externos, sino que además no considera necesariamente ni los cuidados paliativos ni la atención psicológica o psiquiátrica, ¿no? Es decir, no hay un estudio, ninguna clase de apoyo preceptivo, obligatorio para el paciente que declara eso, porque habría que ver primero si yo creo que deliberadamente hubo una intención al tratar, por ejemplo, en secundaria se trató con los chicos el tema, pero el debate fue sobre la eutanasia. Y yo he escuchado a estudiantes decir, sí, a nosotros nos hicieron ver la conveniencia de la eutanasia. Nos hicieron ver. Pero el debate fue sobre la eutanasia. Entonces, a la gente le han transmitido que bajo determinadas circunstancias uno tiene el derecho a morir, y por tanto solo uno puede determinar, y la gente aplaude cualquier proyecto que sea, porque cree que lo importante es que se legisle. Cualquier proyecto está bien. Ahora, yo he escuchado alegatos, inclusive de los propios legisladores, y ellos lo que hablan es en favor de la eutanasia, no del proyecto. No del proyecto. Tú querías aclarar algo, ¿no? Sí, cuando decís que los médicos, los facultativos algunos actuaban antes de esta ley por compasión. Yo diría sentido común. O creían eso. Pero es que hay un momento de la vida que nos tenemos que morir. Es verdad eso, aunque estemos dentro de un hospital. Pero la eutanasia es pedir que me maten. Yo una pregunta que me hago es, tengo la sensación de que la ley le da un permiso a la gente. Psicológicamente, personalmente que no haya estado la psicóloga, porque se lo quería plantear, pero por lo menos lo quiero dejar planteado. Igual tenemos algunas otras personas, porque tenemos
Tengo esa sensación Para hablar de esto, volver a hablar de esto. de que la gente necesita ese permiso. No sé si los creyentes, la gente que está tan subordinada a las leyes, porque tal vez en este tema, si hay algo que no hay necesidad de hacer, es regularlo con una ley. Yo creo que hay una discrepancia de mirada, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la mayor parte de las personas, aun cuando llegamos a etapas muy avanzadas de las enfermedades, tenemos la posibilidad de dejar de existir por nuestra propia voluntad, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, porque no hay. Me pareció importante y quiero resaltar lo que dijiste tú, que el proyecto de ley no nombra a la familia. Cuando siempre se nombra a la familia ante cualquier acto de la salud, dentro de la integralidad puede no haber un médico, pero tiene que haber familia. Puede no haber enfermería, pero tiene que haber familia. Es más, cuando no hay familia es cuando nos pasan las peores cosas en cualquier institución. Claro, por lo menos habiendo familia debería existir la obligación de notificarle a la familia. Si no para que decida la familia, pero sí para que tenga la posibilidad de brindar un acompañamiento. De dar un acompañamiento o de disuadirlo. De estar preparada de lo que sienta que tiene que hacer. Claro. Hay algo en cuanto a eso de la familia. Yo he hablado... Se suprime porque no se quiere que haya un papel una función disuasoria, ¿viste? Que lo convenzan de seguir viviendo. Cuando hablas la gente te dice con respecto a sus padres, a sus mayores, que de todos modos ya están en edad cercana a la muerte, entonces te dicen, no, pues yo no creo que mi papá, que mi mamá sufra. Ahora lo que yo les planteo es, bueno, pero tú imagínate que tú tenés un hijo de 18 años internado por una depresión severa. Tú lo visitaste hoy, estuviste con tu hijo, le diste un beso, ahora mañana llegás y encontrás la cama vacía y te comunican que tu hijo pidió la eutanasia y se le concedió. Sí. les cambia completamente el panorama. Exacto, eso puede pasar. Sí, el tema de pensar la eutanasia y proyectarla a nuestros padres mayores, a mí me van a perdonar, pero eso es deslignarnos de las responsabilidades de los mayores, que tiene que tener otro lugar, tiene que tener otro espacio de tratamiento, ese tema, en un país que va para el envejecimiento. Pero eso ya existe. Esta eutanasia viene muy a dedo también de cómo eliminar los veteranos sanos, que por casualidad caigan en una situación de Pero eso ya existe, porque ya en cuanto muchas personas mayores tienen incontinencia, se les interna. Otra cosa. ¿Qué significa en materia de ahorro para las instituciones médicas la eutanasia? Es decir, entre una enfermedad prolongada que requiere tratamientos paliativos o un pronto despacho con un mecanismo de eutanasia. Bueno, las camas son muy caras. Paciente cama. Paciente cama, ese es el valor del paciente. O sea, se le brinda una atención de hotelería. Por lo tanto, desde el momento que se interna, las 24 horas, hay un costo por todos los servicios que se brinda del equipo de salud, entre otras cosas. Entonces, si vamos a hablar de que un paciente va a estar pocos días internado, por supuesto el costo va a ser menos. Un paciente que está mucho tiempo internado, el costo va a ser más, porque incluso la demanda de medicación va a ser diferente. Incluso los costos disminuyen cuando el paciente va a domicilio. Esa es otra cosa, por eso sí sería importante, me viene a la mente la parte de regular la parte de cuidados paliativos, ¿no? Que cuidados paliativos, lo tenemos, va a domicilios o están en domicilio. Entonces, pero tener en cuenta que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, un usuario económicamente tiene un costo, tiene un costo para el Estado. No es que va gratis, no hay nada gratis. ¿Para el Estado o para la institución privada? Porque público o privado hay un costo. Público o privado, hay un costo. También hay un costo también del equipo de salud que está atendiendo a ese usuario. O sea, médico que atiende, enfermería 24 horas y todo el equipo de salud en sí, ¿no? Hay un costo. Muy bien. Nosotros queremos destacar algo. Y nosotros hicimos una nota
donde defendemos el estar en contra de la eutanasia y defendemos la necesidad de la asistencia de calidad. Porque para no llegar a la eutanasia la gente tiene que querer vivir. Y para querer vivir tiene que tener una asistencia que lo contenga, que lo rodee, ¿verdad? Bueno, no hay forma de hacer eso si no se revitaliza y se dignifica a enfermería. No digo que es el único elemento, pero yo hablo como enfermera. Nunca pudimos lograr, ni siquiera post pandemia, la ley de incluirnos como trabajo insalubre, que ya sería importante. La gente podría trabajar menos horas y menos años. Y muchas otras cosas más. Los descansos, que haya un personal que no llegue agotado. El segundo empleo debería estar prohibido. Sé que me pueden llegar a matar ahora cuando salga por esto, pero porque la realidad es que se vive con el segundo empleo. Por algo yo dije que lo tuve también, ¿verdad? Claro. Si entré al banco hipotecario para tener un apartamento, no tenía forma de pagármelo con lo que ganaba con un trabajito Con un solo solo. empleo. No hay Clarísimo, forma. clarísimo. Entonces, cuando vayamos hacia la dignidad de los trabajadores, en este caso de la salud, como podría pasar en la enseñanza, vamos a poder atender a ese paciente que tiene tantas necesidades, al que está en sufrimiento. El dolor no se debería permitir. Y sin embargo, yo estuve internada con mi madre de noche y eran las 2, las 3 de la mañana y el que se quejaba y no aparecía nadie a calmar en una mutualista. Pasa en todos lados. Claro. Entonces, para ser realistas, para antes de llegar a pedirle, sugerirle y que alguien piense en la eutanasia, primero démosle la dignidad en la vida. Preocúpense en los legisladores de la dignidad en la vida. Bueno, ya te digo, 2 años que está vigente la ley de cuidados paliativos y nunca la habían reglamentado, por lo tanto no se aplicaba. Salvo que las instituciones que la aplicaran de por sí, pero no había una obligación de aplicarse en todo el territorio. Y ojo la puerta que abre, porque en España aumentaron mucho las solicitudes de eutanasia de personas que han sido desalojadas y no tienen dónde vivir. Seguro, ¿Sí? Situaciones Sí. tremendas. Ustedes han sido muy amables en estar con nosotros, vamos teniendo que llegar al final por cuestiones de tiempo, pero supongo que nos vamos a volver a encontrar Muchas gracias. con temas similares. Muchas Gracias. Sí. Hasta la próxima. Enrique por allá también. Nos vemos pronto. El jueves que viene a las 19:30 en Muscanal.